vamos a empezar a ver, bueno, qué pasa o qué impacto tiene la memoria en la arquitectura de un set de instrucciones, ¿sí? Entonces, bueno, normalmente la organización de la memoria sí tiene un impacto profundo en lo que es la arquitectura, pero en el set de instrucciones. Y por ejemplo aquí decimos, bueno, vamos a orientarlo a lo que es una palabra, pero resulta que las palabras, ¿sí? O el concepto de palabra cambia con respecto a microprocesadores. O sea, en algunos microprocesadores la palabra es de 16, en otros la palabra es de 32. Entonces normalmente yo si le asocio, valga la redundancia, la palabra al concepto, ¿sí? Normalmente siempre digo, tenemos una palabra de tantos bits, ¿sí? Así, cuando yo defino que es una palabra de tantos bits, ya no importa si estoy en ARM, no importa si estoy en Intel, es de tantos bits. Queda claro de cuántos bits es, ¿sí? Y bueno, realmente lo que tenemos ahí en esa lámina es un mapa de memoria, o tenemos una memoria donde del lado derecho yo tengo las direcciones de la memoria. Vean que empieza desde la 0 en la parte de arriba hasta la 15 en la parte de abajo, ¿sí? Y bueno, cada una de ellas tiene un ancho de 8 bits o de 1 byte, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo estar viendo en esa primer columna enseguida de las direcciones es la información almacenada en bytes, ¿sí? Recordar que un byte son 8 bits, en hexadecimal, salud, son 2 números, ¿sí? O 2 cifras, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿y cómo se almacenaría ahí mismo, ¿sí? Una palabra de 32 bits? ¿Cómo se almacenaría ahí mismo, en esa memoria, una palabra de 64 bits? Entonces vean, justamente que una de 64 pues prácticamente me agarra la mitad de la memoria, ¿sí? Y otra palabra de 64 la otra mitad, ¿verdad? Me parte eso en dos, ¿sí? Una palabra de 64, ¿cuántos bytes me ocupa? 8, ¿verdad? 8 por 8, 64, ¿verdad? Sí, la de 32 me va a ocupar 4, ¿verdad? Ok, tiene sentido. Aquí la pregunta del millón es, ok, voy a hacer referencia, ¿sí? A una palabra de 32 bits. Cuando yo hago referencia a una palabra de 8 bits, ¿sí? O de un byte, o una información de un byte, pues es directamente, yo digo, ok, voy a sacar la información o el byte que está en la dirección 10. Entonces ustedes saben que van a la dirección 10 y lo que saquen de ahí, en ese byte, eso es la información que me estaban pidiendo. Pero si imagínense que yo les digo, ok, saquen la información, que van a ser 32 bits, que está en la dirección 4. ¿Qué vamos a hacer ahí? Que voy a tomar el bloque de la 4, la 5, la 6 y la 7. 4 bytes para hacer el de 32. ¿Sí? Entonces, la dirección que yo tomo de base, normalmente es la dirección donde está el byte menos significativo, ¿verdad? Si estamos almacenándolo en Little Endian, ¿verdad? ¿Ya explicamos lo de Little Endian y Big Endian? Sí, ¿verdad? No. No. Sí, creo que sí lo había explicado, pero a lo mejor lo expliqué muy rápido. El Little Endian y el Big Endian normalmente justamente tenemos algo como aquí, ¿no? Yo tengo que almacenar 32 bits y si yo los pongo todos en conjunto, empiezo con un byte menos significativo y termino con un byte más significativo. ¿Estamos? ¿Me entienden todos hasta ahí? Ok. La pregunta es, si yo lo quiero almacenar en esa memoria, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿en dónde pongo el byte menos significativo? ¿Al inicio o al final? Y eso resulta en dos grandes divisiones. Si me voy por el Little Endian, ¿sí? Empiezo con el menos significativo, ¿sí? Y si utilizo el Big Endian, empiezo con el más significativo, en la dirección más baja. ¿Sí? Entonces,
o lo acomodo, digamos, al derecho, o lo acomodo al revés, ¿sí? Normalmente Intel utiliza Lead Indian, ¿sí? Y casi todos los demás Big Indian, ¿sí? Eh, a la gente que está llevando redes se va a dar cuenta que la red manda información en formato Big Indian, ¿sí? Entonces esto está muy relacionado con redes, ¿sí? De hecho, por eso normalmente la queremos que las lleven a la par, para que empiecen a relacionar también ahí cosas. Y todo es bits, bytes y demás, ¿sí? Ok, eso creo que lo cubre. Entonces, por ejemplo, yo quiero almacenar esta información que es en la dirección 0. La siguiente quedaría en la 4, la siguiente quedaría en la 8 y la siguiente en la 12. ¿Sí? En la parte de 64 bits, la primera quedaría en la 0 y la siguiente en la 8. ¿Sí? Y vean que aunque yo puedo tomar la información de la memoria byte a byte, es decir, cada localidad de memoria, ¿sí? También puedo agarrar pedazos de 32 bits o de 16 bits. ¿Sí? Eso lo vamos a poder hacer en nuestros microprocesadores. Normalmente a través del lenguaje ensamblador yo le digo, mira, ve por esta información y tráete un byte, o tráete 2 bytes, que en este caso sería uno de 16 bits, o tráete 4 bytes, que es uno de 32, o tráete los 8, ¿sí? Que es uno de 64. ¿Sí? Normalmente eso va muy relacionado con la parte del ensamblador y con lo que vamos a ver, no sé si alcanzamos a verlo en esta sesión, sino a la siguiente sesión, que es la parte de direccionamiento. Es decir, cómo le indico yo o por medio del ensamblador al microprocesador que voy a estar trabajando en operaciones o haciendo operaciones de 8, de 16, de 32 o 64, o incluso si voy a estar trabajando directamente en memoria o a través de un apuntador o a través de un índice o a través de otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces justamente, mira, aquí viene. ¿Sí? Viene la parte del cómo ordeno los bytes, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo debo de poner los bytes dentro de una palabra multibyte? ¿Sí? La convención es la de Sun y Mac, ¿sí? Sí, el PowerPC, todo ese rollo era máquinas Big Indian, es decir, el byte menos significativo tiene la dirección más alta. Dicho de otra manera, la dirección más baja lo ocupa el byte más significativo, ¿sí? Y tenemos las máquinas Lead Indian, que son las PCs, todo lo de Intel y las alfas, donde el byte menos significativo tiene la dirección más baja, ¿sí? O el byte más significativo tiene la dirección más alta, como lo quieran ver. Y un ejemplo que tenemos aquí es, tenemos una variable x, ¿sí? Cuando ustedes dicen, mira, voy a declarar una variable en C y le pongo integer x, ¿sí? 2, 4, 6, bueno, no sé si quepa ahí, pero vamos a suponer que voy a poner esta representación que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, ¿sí? Y la dirección donde la tengo que guardar es la dirección 0x100. Y vean cómo viene la representación aquí. Vean que la variable se llama x y la dirección de memoria de x la ponemos con el ampersand de x, ¿sí? Eso significa que si yo quiero conocer el valor de la dirección de memoria de una variable, en C le puedo poner el ampersand. ¿Sí? Si yo le digo, imprime ampersand, en lugar de imprimir x, imprime ampersand x, me va a imprimir la dirección de memoria donde está almacenado x. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Normalmente a este operador, que es el ampersand, que va seguido de una variable, ¿sí? Le llamamos el operador indirección, porque nos da la dirección, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasaría en el caso de Big Indian? Dice que el byte, ok,
Menos significativo tiene la dirección más alta, suponiendo que es más alta si la estamos viendo. A ver si regresamos. A la dirección más alta en ese sentido, ¿no? Donde la 0 está arriba y la 15 es de abajo. ¿Sí? Ahí tenemos Big Indian y Little Indian, ¿sí? Así los almacenarían, ¿sí? Vean que la información es la misma, pero por el formato, o digamos a la manera de almacenarlos, cambia completamente, ¿verdad? Y cuando yo pida esa información, ¿sí? Vean que si yo se la doy cambiada, pues la puedo interpretar como si fuera algo completamente diferente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta justamente si vamos a trabajar con Little Indian o Big Indian, ¿verdad? Y como les comentaba, cuando vean este rollo en redes, las redes trabajan con Big Indian, casi todas nuestras computadoras trabajan en Little Indian, entonces cuando venga algo de la red, ¿sí? Vamos a tener que cambiarlo a formato Little Indian para poderlo almacenar y trabajar en nuestros programas. Después cuando yo quiera mandar algo hacia la red, lo va a tener que cambiar a formato Big Indian para que lo puedan entender en todos lados, ¿sí? Ajá, ok. Algo interesante es, si nosotros observamos lo que está almacenado en las direcciones de memoria, ¿sí? Y observamos que eso, o entendemos que eso es código, ¿sí? Nosotros podemos de alguna manera desensamblar o regresar, digamos, del formato o del lenguaje máquina, a regresar a un formato entendible, que puede ser el ensamblador, que yo puedo decir qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un fragmento donde la instrucción, el código de instrucción es 5B, y nosotros podemos, de alguna manera, conociendo, digamos, el manual o nuestro set de instrucciones, podemos decir, ah, mira, esto significa saca del stack algo y ponlo en el registro EBX. ¿Recuerdan EBX de qué tamaño era? De 32. Entonces estoy sacando 4 bytes del stack, ¿sí? Luego viene el código de instrucción, que es todo ese rollo, y eso significa suma, ¿sí? Lo que hay en EBX, creo que le sumas ese numerito, ¿no? O lo que está en la dirección, más bien lo que está en la dirección 12AB, si mal no recuerdo. Y luego viene lo otro que es compara, ¿sí? Lo que hay en el registro EBX con lo que está en la dirección 0 y checa si hay un 28. No, el 28 creo que viene siendo la parte del... Recuérdenme. Del offset. ¿Sí? Es decir, agarras lo que está en EBX y te mueves todavía a 28, si mal no recuerdo. Sí, entonces, si yo descifro este valor, lo cambio a 4 bytes, lo parto en bytes y hago el inverso, ¿sí? Porque está en otro formato. Y ese sería el valor adecuado, ¿verdad? ¿Sí? Que viene siendo ese AB12, ¿verdad? Que aparece ahí. ¿Sí? Entonces una cosa es cómo se guarda o en el código de instrucción y cómo lo vemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Se fijan, otra vez, lo pasamos a 4 bytes, lo partimos y le hicimos el cambio.